particular, dedicado a estar aquí para comenzar nuestra nueva Academia Bíblica del año 2018. Y vamos a comenzar una Academia Bíblica basada en el estudio profundo de la palabra, donde estaremos estudiando 13 lecciones bíblicas basadas en fundamentos de la fe, del estudio de John MacArthur, de la Grace Community Church. Y a su vez, veremos temas como doctrina, teología y servicio y práctica cristiana. Esto estará dentro de estas 13 lecciones que estaremos desarrollando en el proceso de estos domingos. Vamos a darle gracias a Dios por esta mañana que estamos juntos. Eso de que no los veía bien, ¿cierto? No los veo bien. Los veo, sé que están ahí, pero tengo los lentes para leer, pero a su vez me candila fuerte el sol y mis ojos han quedado medio débiles por la diabetes. Así que si alguien me levanta la mano para hablar mejor, si me hace señas, no las veo. Si me hacen gestos, no tengo la menor idea de lo que me están haciendo. Así que ahí está, esa, así, me están llamando la atención, ahí está. Muy bien, vamos a orar, a darle gracias a Dios por esta mañana, que estamos todos juntos y que podemos comenzar con este tiempo. Voy a pedirle a Ana María, bienvenida abuela, bendiciones, preciosa tu nieta, hermosa tu familia, hermoso tiempo mismo que pasaste en Buenos Aires con tu hija, mi nietita, y bienvenida, y estamos contentos que estás regresado. Así que por lo tanto ahora vamos a comenzar en oraciones de tiempo. Por favor. ¿Quién era? Mira acá la... ¿Esta no es? Ahí está. Perfecto. Muy bien, vamos a comenzar esta lección. Vamos a comenzar esta lección basada en fundamentos de la fe. Este es un estudio que va, como dije en su momento, va a tocar 13 posiciones de la palabra de Dios. En primer lugar, voy a dar el anuncio de que este material está aquí en estos cuadernillos. No son nuestros, están para la venta, los hemos comprado en Centro de Literatura Cristiana esta semana. ¿Y qué costo tienen, Esteban? 320 pesos. Salen 320 pesos cada uno. Este estudio está para el alumno, tiene que ir llenándolo. Son los últimos que vinieron hasta ahora. No hay más, compramos 5 y acá nos quedan 3, porque ya 2 ya fueron distribuidos. Así que si te interesa, 320 pesos es el tuyo. De lo contrario, en el futuro podemos ir elaborando fotocopias de las lecciones que estamos dando. Y si estás más con el tema de la tecnología y demás, podemos enviarte el link con en PDF donde podés descargar el estudio y podés tenerlo en tu computadora o en tu tablet o en tu celular. Entonces está también el link con todo esto como acá. Esto está en PDF, lo que están viendo ustedes en la pantalla. Así que tenemos las 3 cosas, en PDF o en los librillos, o hacemos fotocopias. Así que por lo tanto, si te interesa tener este lindo material, este buen material, que no está de más en tu biblioteca y en tu casa, para estudiar, para entender, para comprender más de la palabra, aquí está, aprovechar, hoy se va como pan caliente. Muy bien, vamos a ver el versículo lema. Este estudio tiene un versículo lema, que está en el libro de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Ese sería el versículo lema que abarca este estudio. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo. 2 Timoteo
3, 16, 17. ¿Por qué se me traen bajo? Gracias, muchachos. Muy bien, ¿quién tiene entonces 2 Timoteo 3, 16, 17? Para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice, Así me dio para toda buena obra. bárbaro. De esta exposición o de este versículo podríamos decir que podemos desarrollar varios mensajes, porque el versículo da para cortarlo, armarlo y presentarlo en varios mensajes, y cada mensaje sería profundo e intenso por sí mismo. Esto fue dicho por el apóstol Pablo y fue dicho en un tiempo muy especial y muy particular, en el cual intentaba definir a la iglesia cuál era el propósito de la Biblia, cuál era el propósito de la palabra de Dios. Nosotros en esta primera clase, este primer fundamento de la fe, lo que vamos a estar estudiando, muchas gracias, es justamente un curso de introducción a la Biblia. Yo no sé cuántos conocen o cuántos entienden su Biblia. Como muchos saben, yo he hecho en el pasado algunos cursos de marketing y ventas y me he capacitado en algunas áreas de comunicación con clientes y demás. Entonces, para algunas cosas estoy mejor preparado que en otras. Y, por ejemplo, el vender para mí es un arte. Para mí lo hice gran parte de mi vida. Era un niño de 5 años cuando ya vendía a la feria quesos dulces y huevos, me acuerdo, de pequeñito ya trabajaba en la venta de productos y trato y atención con la gente. Pero una de las cosas que me aprendí en el curso es a definir bien claro lo que estoy presentando. Vender es satisfacer, es hacerle creer a la gente que le está satisfaciendo una necesidad. De pronto vos no tenés la menor idea de comprar eso, no tenés ni comprarlo ni gastarlo. Pero yo tengo que hacerte sentir la necesidad de que si vos compras esto va a satisfacer una necesidad, te va a hacer una mejor persona, te vas a sentir bien por tenerlo, lo mereces, lo necesitas y de alguna manera cuando querés acordarte lo llevas para tu casa. Yo acá tengo un libro. Este libro tiene un nombre, se llama Biblia o Santa Biblia o la Biblia. Este nombre que conocemos en español como Santa Biblia o la Biblia viene del vocablo en griego, donde viene la definición biblos. La definición biblos significa biblioteca. O sea que si yo tuviera que ponerle otro nombre a este libro en vez de la Biblia, lo tendría que llamar la biblioteca. Esto es la biblioteca. ¿Y por qué llamamos una biblioteca? Generalmente una biblioteca se compone de muchos libros, de varios libros. Eso hace a una biblioteca. Bueno, este libro es en sí una biblioteca, porque este libro tiene 66 libros en uno. Yo te estoy ofreciendo 66 libros en uno. Imagínate que tú tenés un libro sobre lectura de Agatha Christie o de algún autor que te gusta, acá te ofrezco 66 con diferentes actores. En este compendio que yo te ofrezco aquí está dividido en 2 secciones. Una se llama Antiguo Testamento y la otra se llama Nuevo Testamento. Cada uno por sí mismo tiene un propósito. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros. Tiene 39 libros el Antiguo Testamento. Y está compuesto por varios ítems que lo hacen, ¿no? Así mismo. Hay libros de historia, hay libros de poesía, hay libros de profetas mayores, de profetas menores. En fin, hay una variedad de tópicos que componen estos 39 libros que hacen al Antiguo Testamento. Ante el vocablo original
en vez de llamarle Antiguo Testamento, la palabra era Antiguo Pacto o Viejo Pacto. Si tuviéramos que definirlo como la gente en sus principios lo llamaba, este es el Viejo Pacto. ¿Qué viejo pacto de qué? Es el Viejo Pacto de Dios para con el hombre. Después vamos a ver que este libro es un libro especial en sí mismo porque es la revelación de Dios. Es la revelación suprema y completa de Dios, donde Dios se muestra al hombre, donde Dios se revela al hombre, donde el hombre puede entender de Dios y comprender de Dios porque nos ha dejado este libro. Hay otras revelaciones, hay revelaciones naturales y hay revelaciones especiales, que capaz en la próxima clase hablaremos un poquito más de ellas, pero hoy definimos de que este libro es una revelación que está compuesta en principio del Antiguo Testamento con 39 libros y pasamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, en los cuales también tenemos historia, en los cuales también tenemos, por ejemplo, la fundación de la iglesia primitiva, donde tenemos muchas cartas, gran cantidad de ellas escritas por un hombre, por uno de los hombres, que fue el apóstol Pablo. Hay 27 libros del Nuevo Testamento que también nos hablan de profecía. En este libro nos habla de cómo serán las cosas y qué cosas nos esperan. Cuando yo pago tanta plata a Doña María, o a Ana Clara, o a Ana Luisa, o a la que se me cruce en el camino, con un 0900, cuando la gente gasta fortunas y anda atrás de eso constantemente, en este libro, en forma gratis, free, Dios ofrece lo que va a pasar, lo que te va a pasar a ti y lo que me va a pasar a mí y lo que le va a pasar a la sociedad humana, porque es un mensaje completo para toda la humanidad. Es profecía pura, donde cosas que Dios reveló que van a suceder, cosas que estamos esperando, cosas que ya están sucediendo y cosas que han de suceder. Esto es parte de lo que este libro tiene y te lo estás perdiendo por no abrirlo, por no tenerlo en tu casa. Un libro completo, una biblioteca completa. También está dividida entre capítulos y versículos. Si bien cada libro, si lo fuéramos a leer en su original, es un libro completo, empieza desde Juan al principio que empezó a escribir hasta que termina el Evangelio, por ejemplo. Para nosotros este libro, los que lo han preparado, lo han editado de tal forma que podamos entenderlo en capítulos y versículos, para yo saber dónde está qué, para yo definir dónde está qué posición, qué pasaje, qué lección. Por eso, por ejemplo, acabo de decir, 2 Timoteo, quiere decir que está en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Y en una forma rápida llegamos al lugar donde queríamos tener nuestra lectura. Entonces es un libro que es una revelación dada por Dios. Ahora, como bien nos definió acá el principio del versículo, toda esta escritura, toda, imagine el alcance que esto tiene. Dice, toda la escritura, toda, completa, desde Génesis a Apocalipsis, toda la biblioteca completa está inspirada por Dios. Esa definición nos pone un montón de detalles muy importantes. Este libro no tiene errores. Este libro es inerrante, o sea, quiere decir que cada cosa que está escrita acá no contiene errores. Este libro, todo él es inspirado por Dios. Hay otro pasaje que está en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. ¿Quién lo puede buscar? Así complementamos con este. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. No, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. A ver. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía, o sea, todo lo que está escrito acá, nos dice Pedro, nunca fue traída por voluntad humana. O sea, no hay pensamiento de hombre o voluntad de hombre o
idea de hombre en este libro. Porque toda la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados. Y la palabra usada allí en el griego habla de soplar. La idea es un soplo, es guiar. Es como cuando soplo las velas de un barco para que se mueva por el río o por el mar. El viento sopla las velas y el barco se mueve. Bueno, esto es un poco lo que sucede con esa palabra allí definida en su texto original. Dios sopló, inspiró, iluminó a los hombres que escribieron esto para que escribieran la perfecta, agradable voluntad de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que los hombres no pusieron parte de su pensamiento o parte de sus experiencias, o eran robots automatizados que no sabían que Dios los estaba utilizando. Son muchas preguntas. Vayamos por alguna de ellas, respuestas. En primer lugar, no eran seres automatizados. Eran personas que Dios utilizaba desde sus propias experiencias, desde sus propias vivencias, desde sus propias realidades, para que fueran escribiendo y presentando el testimonio. Muchos de ellos no eran conscientes de que estaban escribiendo palabra de Dios, palabra perfecta e inspirada de Dios. Muchos de ellos no eran conscientes de esta realidad. Otros sí. Otros fueron iluminados y comprendían que lo que estaban escribiendo era lo que Dios estaba dictando en sus pensamientos y en sus corazones. Entonces transcribían lo que la palabra de Dios, lo que Dios les estaba soplando, inspirando. Era parte de lo que Dios estaba haciendo en ellos, y ellos escribían conforme a como Dios ponía en sus corazones. Entonces, por un lado sí sabían que estaban escribiendo, algunos desconocían que estaban escribiendo palabra de Dios. Algunos teólogos lo han querido definir como que eran secretarios de Dios. Un secretario escribe lo que yo le digo. El secretario jamás va a poner lo que yo no le digo. El secretario pone textualmente mis palabras y las afirma y yo pongo la firma. No sé si han visto un programa que me encanta en History Channel, que se llama El precio de la historia. Entonces me encanta porque van a ver de la gente cosas muy interesantes, ¿no? Cosas viejas. Pagan tanta plata por eso. Pero de pronto van gente con cartas de los presidentes. Y empiezan a verlo, qué interesante, Nixon escribió esto, o Roosevelt escribió esto, y empiezan a hablar de la carta en sí, y traen hasta peritos para que vengan a examinar qué te parece, esto es original, esto es verdadero, se puede pagar, ¿cuánto hay que pagar por esto? Y entonces el perito le da todos los detalles, toda la historia, la composición, sí, mirá, fíjate en el papel que es del año tanto, que pertenece a ese tiempo, fue la imprenta tanta, en fin, hacen toda una exposición del tema. Pero cuando llega el momento de pagar por la firma, ahí dice que firmó Nixon, pero en realidad no es la firma de Nixon, es la firma de la secretaria. O sea, el precio baja, pero es el presidente, es una carta del presidente, pero fue firmada por su secretario. Una cosa sería si la carta fuera de puño y letra del propio presidente, que se han dado caso, cuando es puño y letra del propio presidente, Roosevelt o quien sea, lo que vale ese pedazo de papel es incalculable, el precio como suma. En este caso, con la palabra de Dios, con el tema de los secretarios, es un tema igual. Muchos han definido que esto fue escrito y no eran conscientes de esta escritura. Fueron conscientes de esta escritura. Pero la firma original fue puesta por Dios. Pues Dios quien estableció que esto era así. Toda la escritura es inspirada por Dios. Este libro es la palabra de Dios. Este libro
no contiene la palabra de Dios. Este libro no contiene la palabra de Dios. ¿Qué significa con lo que estoy diciendo? Que no tiene partes de Dios y partes de hombre. No es una mezcla de carne con espinas. Este libro es pura carne. Este libro no es un pescado. Este es pura carne. Este libro es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando yo leo algo de este libro y lo quiero definir, ¿y será de Dios? Es de Dios. ¿Cuándo no es de Dios? ¿Cuándo es un contenido de la palabra de Dios? Cuando yo a este libro le agrego, le añado. Y hay una Biblia que circula en medio nuestro hace siglos, que tiene añadiduras a estos ya 66 libros. A estos 66 libros le han agregado 14 libros más. A esos se les llama, o los llamamos, los libros apócrifos, que no tienen nada que ver, con la inspiración de Dios. La mayoría de esos libros apócrifos, si bien fueron muchos escritos en el tiempo y contenido de que fue escrito la Biblia, no tienen la validez o la inspiración con la que fueron escritos estos 66 libros de la palabra de Dios. Si tú lees cualquiera de los libros apócrifos, si tú lees cualquiera de esos libros, le prestas un poquito de lectura a ellos, te vas a dar cuenta que tienen grandes y serias contradicciones con lo que este libro dice. Tiene grandes y serias contradicciones con la palabra de Dios. Por ejemplo, el libro de Tobías y el libro de Eclesiastés, que son dos de los de Eclesiástico, Tobías y Eclesiástico, que son dos de los libros apócrifos que están en la Biblia católica, por ejemplo, hablan de que quien da una limosna, quien ofrenda al pobre, gana su salvación. Gana su salvación. Lo dicen muy claro. Y la palabra de Dios es clara. La salvación es un regalo de Dios. El ofrendar al pobre está mal. El darle una limosna al pobre está mal. No. Pero no es sinónimo de salvación. Es una demostración de tu amor, de tu caridad, de tu corazón, de tu misericordia por el prójimo. Pero no es producto de tu salvación. Por medio de esto yo me gano la salvación. Si hago tal cosa, Dios va a hacer tal cosa. La salvación es un regalo gratuito dado por Dios. Por ejemplo, hay otro libro que nos habla de la purgación de nuestros pecados. Un libro de los libros apócrifos. Cuando la gente se muere, va a un lugar especial que está entre el cielo y la tierra, dice ese libro. Dice ese libro. Hay un lugar especial entre el cielo y la tierra que se llama purgatorio, donde uno va a purgar por sus pecados. Y para entrar al purgatorio, la Iglesia Católica sumó a esa idea un montón de pasos para vos llegar mejor para purgar. Hoy no lo hace, porque lo mandan a freír boñato. Hoy no lo hace, pero en el pasado vendía hasta lugares en el cielo, vendía de alguna manera salvoconductos, indulgencias, para que de alguna manera cuando tú llegaras a ese lugar que era el purgatorio, pudieras entrar de una forma ya mejor preparado, mejor posicionado. Yo vengo porque me mandan allá abajo, yo pagué por el ranchito aquel, pagué por lo otro, yo hice esto, hice lo otro, vengo mejor acá. Entonces purgo. Ahora me preparo para entrar en la morada celestial. La palabra de Dios no enseña nada de esas mentiras o falsas enseñanzas. La palabra de Dios dice que muertos aquí abrimos nuestros ojos en la misma presencia de Dios y que no tenemos que hacer nada ni nada de nada, ni purgar por nada, porque la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Ya el sacrificio fue completo,
Ya la entrega fue completa. No hay nada que pagar, no hay nada que hacer, ya fue hecho. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Dijo el carcelero de Filipos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y la palabra de Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer significa recibir, creer significa aceptar, creer, entender, aceptar en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando uno cree, inmediatamente es posicionado en un lugar donde antes no pertenecía, que es en la familia de Dios. La Biblia dice en Juan 1:12: mas a todos los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer nos pone en la posición de ser aceptados, adoptados en la familia de Dios. Somos adoptados por nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es el mediador, Él es la propiciación perfecta de nuestros pecados. En ningún otro hay salvación, dice allá en Hechos 4:12. Y porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay forma de ser salvo sino por medio de Jesucristo. Juan 14:6 dice, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La Escritura es inspirada por Dios y tiene propósito. Tiene propósito. Es útil para enseñar. Y es útil para enseñar. ¿Qué es enseñar? Enseñar de las verdades de Dios. Como dije hace un momento, hay dos tipos de revelaciones que Dios usó. La Biblia es una revelación. Si Dios no se hubiese revelado, el hombre no lo conocería. No tendríamos la menor idea ni de la existencia de Dios. Voy a decirte algo más: el hombre no busca a Dios. No hay ser que busque a Dios. Las personas, al contrario, se van por el camino opuesto. Por eso la humanidad está como está, porque no busca a Dios. La humanidad busca su propio deseo, su propia realidad. Y la mayoría de la humanidad están bajo oscuridad. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que el príncipe de este mundo, Satanás, ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la verdad del Evangelio. Satanás ha oscurecido las mentes y los corazones de la gente para no creer. Entonces no golpees más a que quiere ganar para Cristo. No le pegues más. Tened misericordia, está enceguecido, está enceguecida. Su corazón y su mente están entenebrecidos. Orá, clamá, para que Dios alumbre su corazón y sus entendimientos, para que entienda y comprenda y pueda recibir a Jesucristo. Si Cristo no se los revela, si Cristo no los ilumina, si el Señor no los llama, si el Señor no los toca, por más que nosotros nos llenemos de Biblia, por más que nos llenemos de buenas acciones, por más que le demos el mejor de los testimonios que le demos, si el Espíritu Santo no alumbra el entendimiento del incrédulo, el incrédulo no podrá ser salvo. Clamemos por la liberación y la luz del Espíritu Santo de Dios en la vida de esa persona por la que queremos alcanzar a los pies de Cristo. La Biblia es un libro revelado. En primer lugar, Dios se ha revelado a través de los hechos naturales. Por ejemplo, dice allá en el Salmo 19, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. La palabra de Dios nos enseña de que la creación misma es una revelación natural de la existencia de Dios. Yo puedo negar a Dios y puedo decir que no existe, pero cuando mis ojos ven la maravillosa y profunda realidad de lo que es la creación, lo perfecta que es la creación,
lo maravillosa, y cuando miro hacia el cielo en la noche, el firmamento, toda la constelación, todas las estrellas, cuando veo eso no tengo más que quedar atónito y decir, esto lo ha creado un diseñador inteligente, esto tiene una mano perfecta, acá hubo alguien superior. Y eso me lleva al pensamiento a pensar en la existencia de un Dios mayor, de un Dios creador, de un Dios soberano, de un Dios omnipotente, de un Dios omnipresente. Entonces, la revelación natural me ayuda a pensar en Dios como que existe alguien mayor que yo. ¿Cuál es otra de las ideas que teníamos, que habíamos visto de revelación natural? Como el Ramiro. La conciencia humana, el corazón humano. Cuando yo, gracias, cuando yo, vieron los alumnos están bien, prendidísimos. Cuando yo miro la creación me habla de Dios. Toda la creación gime y me habla de Dios. Pero cuando aún en mi soberbia y en mi ateísmo rechazo creer y entender la soberanía de Dios a través de la creación, hay algo que me pega más fuerte y que me pega muy fuerte. ¿Saben qué es? Mi propia conciencia, mi propio corazón. Todo ser humano ha sido creado con una conciencia y un corazón. Y en ese corazón, en esa búsqueda de todo ser humano, existe la situación siguiente. De alguna manera, mi suma personal, individual, particular, me lleva a pensar que hay algo más. Que hay algo más. ¿No te ha pasado? De estar luchando contra Dios, de estar peleando contra Dios, capaz que ni lo mencionaste a Dios. De estar luchando, de estar buscando, y dale, y no sale. Y cuando querés armar ese pequeño rompecabezas, lo vas construyendo, armando, y cuando se define claramente es Dios. Entonces ahí tu corazón y tu mente reconocen esa revelación. Hay algo más, hay un ser superior. Las antiguas civilizaciones que buscaban y creaban cosas, muchas veces nosotros, desde esta perspectiva hoy, desde nuestros lentes culturales de hoy, modernos, los miramos y decimos, eran idólatras, eran totalmente oscuros, pero no podemos definir eso, porque muchas de esas civilizaciones, llámese aztecas, llámese mayas, llámese egipcios, llámese quien se llame, estaban en búsqueda, porque el ser humano fue creado por un vacío. Todo ser humano fue creado por un vacío. Se creó y hay algo que le falta. ¿Saben qué es lo que le falta al ser humano? Es Dios. Todo ser humano ha sido creado con el vacío de Dios, porque no tiene la presencia, la morada del Espíritu de Dios en su vida. El primer hombre, Adán, fue creado perfecto y era a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿alguna vez te preguntaste cuál era la imagen y semejanza de Dios que tenía Adán? No era imagen física, porque Dios no tiene partes ni cuerpo como nosotros tenemos. Dios es espíritu. Ahora, entonces, ¿dónde estaba la imagen y semejanza de Dios, de Adán del hombre con Dios? Según la Biblia nos enseña ya en Colosenses, se lo podemos buscar, nos habla de que Dios nos creó en imagen de Dios, está en Efesios, en imagen de Dios con conciencia y con santidad y justicia. El hombre se parece a Dios, la imagen que el hombre tiene de Dios es su conciencia y su santidad y su justicia. Son los tres elementos que conforman al ser humano en su espiritualidad. El hombre que creció después de Adán no tiene eso, porque al no tener la presencia del Espíritu Santo no hay justicia, no hay santidad
y perdió esa inocencia que tenía en su estado primario. Ahora, el hombre que está en la búsqueda busca algo especial y en esa suma busca. Muchos pensaban que están adorando el sol, están adorando esto. No, estaban adorando al que estaba más allá del sol. Muchas veces se han quedado que los arqueólogos han llevado estudios de muchos de ellos. Estaban buscando a aquel que estaba atrás del sol, o a aquel que había hecho el sol. Estaban en la búsqueda. Pero había algo que estas gentes no tenían, que nosotros sí tenemos. Que ahí es donde hablamos de la segunda revelación. Está la revelación natural y luego están las revelaciones especiales, que han sido las Marías, que han sido los momentos en los que en el Antiguo Testamento Dios estableció en su esencia con 3 individuos, o como el ángel de Jehová, o también se mostró a través de señas y milagros específicos, especiales, donde Dios se les mostró y les enseñó que era Dios, y se reveló a través de, por ejemplo, la zarza ardiente que nunca se consumía, por ejemplo, a través de ese mar abierto, el Mar Rojo, de una forma especial, a través de la presencia en el tabernáculo. Dios se reveló luego de muchas formas especiales, pero la suficiente revelación especial fue aquí, en la palabra de Dios. Fue a través de este libro. Vi tu mano levantada mucho. Una cosa rarísima, dice la palabra de Dios, y una señal que Dios dio fue que el reloj de Acaz volvió 10 grados para atrás. Increíble. O sea, hay muchas cosas espectaculares que Dios hizo, extraordinarias. El diluvio. Hay muchas cosas específicas, especiales que Dios hizo, que demostraban su existencia. Y de alguna manera querían revelarse especialmente a determinados grupos para marcar determinadas cosas. Pero la suficiente fue la palabra de Dios. Si no, abran sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. A ver quién con buena dicción y rápida lectura nos ilustra en este pasaje. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, acá hay algo especial. Nos dice la palabra de Dios que Dios, habiendo hablado en otros tiempos, y de muchas maneras, y habiendo hablado a través de sus profetas, ¿cuántas veces los profetas fueron y hablaron y expusieron? Habló Dios. Se reveló, ese hablar lo podemos cambiar en se reveló, se mostró. Dios, habiéndose revelado muchas veces, ahora decidió revelarse por la obra suprema, por la línea, por el hilo conductor de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia. El hilo conductor es una persona, es Jesucristo. Toda la Escritura habla de Él, toda la Biblia nos lleva a pensar en Él. Jesucristo es el Señor, Él es el Rey, Él es el Maestro, Él es el Creador y el sustentador de todas las cosas. Él es el que ha hecho todas las cosas. Y la palabra de Dios nos lleva a adorarle y a buscarle en profundidad, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Toda la Escritura nos enseña, nos revela la existencia de Jesucristo y ese Dios maravilloso. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, ahora nos ha hablado por el Hijo. Juan 1.1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estas cosas han sido desde el principio. Él era la palabra, y la palabra
anduvo entre nosotros y vivió entre nosotros y mostró la gloria que solo Dios tenía, solamente se reflejó en la persona de Jesucristo. La gloria de Dios fue vista, fue manifestada a través de la persona de Jesucristo, quien vio pasar a Cristo por estos lugares, por estos caminos, vio la gloria de Dios, vio la preciosa y maravillosa gloria de Dios. Jesucristo, la palabra viviente, el verbo encarnado. Él es la fuente de toda nuestra inspiración. Entonces, la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Está ahí eso? Sí. La Biblia es la palabra de Dios. Ella afirma ser la verdad, el mensaje de Dios a los hombres, al hombre. Y lo hemos leído ya, que los hombres de Dios hablamos siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí hay 4 puntos por los cuales la palabra de Dios fue escrita. ¿Quién puede leerlo? Vamos a leyendo de a uno. 4 puntos, están ahí, marcados con asterisco. Las escrituras fueron compuestas por aproximadamente 40 autores. Esta biblioteca tan profunda fue escrita por 40 hombres distintos. Nómbrenme ocupaciones de cada uno de estos hombres, de algunos de estos hombres. Pues yo digo, por ejemplo, uno: reyes, pastores, maestros, profetas, médicos, salabateros, pescadores, cobradores de impuestos. Este libro fue escrito por una gama tan amplia de oficios y de personas, y no tenían nada que ver en su tiempo y en su momento. No pudieron ponerse de acuerdo para escribir un libro que estuviera tan enlazado uno con otro. ¿Me entienden esto? Lo sobrenatural de la escritura es que fue escrita en un tiempo de unos 1500 años por unos 40 autores distintos. Y ninguno de estos hombres en 1500 años pudieron ponerse de acuerdo para decir: vos escribí esto, yo escribo esto, y vos escribí aquello, y aquel escribe lo otro. No pudieron hacerlo. Es un libro especial, es un libro sobrenatural. Por eso se dice que es inspirado por Dios. ¿Qué más dice ahí? Ellos escriben en diferentes países. Sí, ¿qué más? Ellos vivieron en diferentes tiempos, 1400 años antes de Cristo a 90 después de Cristo. Hay muchísimo tiempo. Ellos escribieron en 3 diferentes idiomas: hebreo, arameo y griego. Este libro en su original viene de 3 esencias, 3 raíces: arameo, hebreo y griego. Viene de 3 connotaciones distintas. A pesar de esa gran realidad, Dios movió a los escritores a enfocarse en la gloria de Dios y a través de la redención del hombre, siendo la figura central Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es la figura central. Muy bien, en el material que les vamos a pasar, que quieran tener, vamos a ir viendo los siguientes ítems que ustedes van a ver ahí. Van a poder establecer los 39 libros. Tenemos 12 libros históricos, tenemos 5 libros que forman el Pentateuco. ¿Alguien sabe el Pentateuco? Génesis, a ver, sí. Humano. Muy bien. ¿Quién escribió el Pentateuco? Moisés. ¿Y por qué le llamamos Pentateuco? A ver, los chicos que están levantando. Porque han sido escritos los 5, son los 5, penta por 5. Son los 5 primeros libros que escribió Moisés, revelados por Dios, y de alguna manera conforman la historia del nacimiento de la humanidad, del pueblo de Dios y del plan de Dios. Es el comienzo de todas las cosas. ¿Quién reconocía al Pentateuco como libro inspirado de Dios? El propio Jesucristo.
Porque ves como dijo, como la ley y los profetas dicen, el Señor mismo validó la inspiración de lo que tenemos como Antiguo Testamento. Y vamos a ver varios de estos nuevos. Después vamos a ver el Nuevo Testamento con sus 27 libros, lo tienen, van a poder tener en sus notas, las cartas, quién las escribió, cómo fueron escritas. Y bueno, el panorama de la Biblia, lo ven ahí, es un poco lo que hablaba hoy, hay libros de historia, de poesía, de profecía, libros históricos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, las cartas, en fin, está todo ahí armado y planteado para que lo podamos entender. ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros? Un breve resumen de lo que fue los primeros escritos hasta los que tenemos. Y este ya sería la próxima lente. Lo que me queda de este tema para terminar es lo siguiente. Tenemos por un lado la revelación, por otro lado tenemos lo que llamamos el canon bíblico. El canon bíblico. ¿Por qué tenemos estos 66 libros y no más? ¿Por qué tenemos estos 66 libros y no los otros 14 que fueron escritos como libros inspirados y nada que ver? ¿Por qué no creemos y no aceptamos los libros apócrifos? Porque tenemos un canon. Este canon de alguna manera lo estableció el Señor. El canon significa regla o norma. La regla o la norma nos habla que estos libros fueron avalados por el propio Señor Jesucristo. Y fueron avalados por el propio pueblo de Dios. Y nos dio certeza el propio Espíritu Santo de Dios. La preservación, el cuidado de cómo nos llegó estos libros a nuestras manos es maravilloso. Porque tenemos que ver también la providencia de Dios en el cuidado de estos escritos para que llegaran en tiempo y forma a nuestras manos para poder tenerlo y poder entender que aquí estaba escrita su voluntad. Es interesante porque si estudiamos la manera en que nos llegó cada uno de los libros, son 66, si estudiamos la manera en que nos llegaron estas cartas, vamos a ver que han sobrevivido a incendios, han sobrevivido a naufragios, han sobrevivido a purgas, a quemas, a un montón de locuras a través de los años y de los siglos, los primeros manuscritos, y llegaron a las manos que tenían que llegar. Eso es providencia de Dios, eso es cuidado de Dios, esa es la soberanía de Dios. Entonces, este curso introductorio lo que tiene como fin es afirmar nuestra creencia, nuestra confianza en la completa y eterna palabra de Dios. No admito, no puedo admitir que alguien me diga la Biblia no está completa o la Biblia tiene errores. Lo discuto y lo puedo profundizar porque no lo creo, no es así. La Biblia es un libro inerrante, completo y no necesito más. Por eso yo no tengo el libro mormón. No necesito que José Smith me venga a decir nada. Por eso yo no tengo la Biblia de los Testigos de Jehová. Yo no necesito que Russell me venga a decir nada o a exponer algo más. Yo necesito que Munk, la secta Munk, ponga un ápice más y me venga a decir que yo no necesito más. Yo necesito pura y exclusivamente del libro que ya fue escrito. Si alguno añade o quita palabras de este libro, dice sea anatema. En la expresión del griego es anatema, la expresión en español es maldito. Quien añada o quite letras de este libro. En los tiempos que vivimos, yo he visto muchos predicadores que van a conferencias y a dar charlas donde llevan la Biblia, pero nunca usan la Biblia. Y lo primero que te dicen es, en el viaje del avión que venía para acá, Dios me habló, me inspiró y he sido iluminado y tengo un mensaje para Uruguay. Y les vengo a decir de parte de Dios a Uruguay esto. Y nunca en su vida ven la palabra de Dios. Y dicen lo que ellos creen o piensan que Dios dice que tenemos que decir. Un teléfono descompuesto completo. Tremendo teléfono descompuesto. Necesitamos ser proclives, necesitamos ser
fieles a la palabra y a la verdad de Dios. Cuanto más descuidas este libro, más te estás perdiendo de conocer la mente y la iluminación de Dios en tu vida. Cuanto más lejos estés de este libro, más lejos de Dios vas a estar. ¿Querés estar cerca de Dios? Acércate más a las Escrituras. ¿Querés estar más cerca de la evidencia espiritual de las verdades de Dios? Créelo, practicalo, obedecelo. Si guardáis mi mandamiento, yo seré vuestro amigo, e iré con ustedes y estaré con ustedes y estaremos todo el tiempo, dice Jesús. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os he ordenado. ¿Dónde está la palabra de Dios? Es en la Biblia. Si practicamos, ponemos en práctica lo que Él nos enseña, tendremos vida y vida en abundancia. Busquemos la felicidad. La felicidad empieza por creer a la palabra de Dios. La felicidad comienza por poner las cosas en su orden correcto, prioridades en lugares correctos. Dios nos dé sabiduría. El próximo domingo continuamos con este estudio. Muy bien, vamos a pedir al Señor que nos... el próximo domingo no vamos a terminar por continuar con este estudio, porque el próximo domingo tenemos campamento. Estamos en el campamento de Santa Ana con todas las pilas, con nuestros predicadores especiales que van a estar compartiendo la palabra. Samuel Vieira por un lado, Marcelo Adomi con otro, el Meche, y algunos más que se integren ahí en la vuelta, como don Eduardo Peirano y quien les habla. Así que tenemos buena alabanza, muy buena comunión, excelente comida, y estaremos disfrutando de hermosos días que el Señor nos va a regalar. Si te quedaste afuera, lo siento, después no vengas a llorar. Después no me vengas porque tenés un bajón, no me vengas porque estás depresivo, porque estás depresiva, no me vengas con nada, te mando a comer las flores de Bach. Si querés comer bien y pasarla bien, vení a la Santa Ana a disfrutar la comunión con los hermanos. Vení con los hermanos, te invitamos. Hacemos un lugar, tiramos un colchoncito donde sea, venite. Colchones no, colchones no. Algo vamos a tirar por ahí. Vamos arriba. Bueno, voy a pedir al Rolo que nos despidan esta mañana de la academia, por favor. Bendito Padre Celestial, venimos en presencia nuevamente, Señor, para agradecerte por tus palabras que hemos escuchado el día de hoy, Señor, y que realmente podamos utilizar a nuestra vida, Señor, y que tú nos des fuerza cada día para seguir adelante. Gracias, Padre Celestial, y dejamos el resto de la vida en el nombre de Jesús. Amén. Utilizando y animo a quienes puedan venir, que vengan los miércoles a las 8, ¿sigue a las 8:15? 8:15. Realmente vale la pena aprender de alguien que tiene experiencia en cuanto a evangelizar. Y un poco lo que yo quiero decir es, volvamos a la palabra de Dios. Y Daniel dijo, la única verdad está en la Biblia. Dios nos habla a través de su palabra. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a Dios, nadie va al Padre si no es por mí, si no es a través de Jesús. ¿Querés ir al cielo? Porque un día todos vamos a morir. Miraba por internet, miraba en la televisión un médico que dice, hace 15 años que estoy estudiando este tema y no me animaba. ¿Por qué no se animaba? Le dice uno. Hablar sobre la muerte. Es como que es un tabú. Todos pensamos que un día vamos a morir. Todos dicen, lo que tengo miedo es sufrir para morir. Pero nadie dice que muchas veces la incertidumbre es ¿qué pasa después que yo me muera? ¿Qué pasa conmigo cuando yo me muera? Y este médico decía, yo ahora estoy hablando, 15 años duró, yo lo aprendí desde los 7 o 8 años cuando entregué mi vida al Señor Jesús. Y sin embargo, las personas que no conocen a Cristo a veces demoran 15 años.
Espero que nosotros no demoremos tanto para entregar nuestra vida a Jesucristo, que es el camino al cielo, que es la verdad, y hay una sola verdad. No está tu verdad y está mi verdad, porque si no es la misma, alguien de los dos está equivocado. Hay una sola verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Para tener la vida eterna tenemos que pasar a creer que Jesús es el camino y que solamente podemos llegar a Dios a través de Él. Yo lo que quiero enfocarme en la mañana de hoy es: apeguémonos a nuestros maestros, a quienes nos preceden, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros maestros. Te voy a enloquecer, Beto, porque yo me muevo mucho. Tratemos de aprender y pegarnos y escuchar lo que nos quiere decir un maestro. Pero eso no quiere decir que los maestros no tengan momentos malos, momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de decepción, momentos de decir me siento solo. Dicen que un líder es solitario. Al líder lo sigue, pero el líder muchas veces queda solo, se siente solo. ¿Por qué? Porque lidera, porque va para adelante. Lo sigan o no lo sigan, y después cuando mira para atrás, uy, me quedé solo. Tratemos de aprender de nuestros maestros. ¿Quién es el gran maestro? Con mayúscula, el Señor Jesús. Sin lugar a duda, Jesús ha sido nuestro gran maestro. Pero acá en la tierra tenemos grandes maestros que hablen lo que dice la Biblia y nada más que la Biblia. ¿Saben? Me olvidé de traer una camisa vieja porque la pensaba romper. Esta no voy a hacer esa demostración, ¿no? Gracias, sigo usando el micrófono. Bien. Les decía entonces, volvamos a las Escrituras. El domingo pasado, cuando Daniel dijo, ¿cuántas veces habla la Biblia acerca del mar? Y empezamos a decir, bueno, cuando se abre el mar, alguien dijo el diluvio, ¿no? ¿Cuánto cayó de agua? Alguien dijo el mar muerto. Y cuando yo dije que se abrió el río Jordán, ¿alguien se acuerda? Sí. ¿Era verdad o era mentira? ¿O era inventado por mí? ¿Fuiste a la Biblia? ¿Fuiste a la Biblia? No crean todo lo que se dice de acá adelante. Porque hay gente, hay predicadores que dicen el que no trabaja, que no coma. Está en la Biblia, ¿verdad? Está en la Biblia. No, no está en la Biblia. ¿Cómo que está en la Biblia? Si yo lo escuché siempre del predicador que dijo, el que no trabaja, que no coma. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? No, no está en la Biblia. ¿Qué me mandan? No, pero no me quiero tomar la nariz, gracias. Muchas gracias. Ah, para los lentes, bien. La Biblia dice, el que no quiere trabajar, que no coma. Oh, pequeña diferencia. Una cosa es el que no trabaja, porque quiero trabajar pero no consigo trabajo. Bueno, él puede comer. Pero el que no quiere trabajar, el vago, entonces que no quiere trabajar, que no coma. Y que a veces nosotros le decimos, yo a veces en el trabajo, estoy cansado, no quiero trabajar más. ¿Qué hay de comer? ¿No? Cuidado, cuidemos nuestro trabajo. Trabajemos con ganas y con gusto. Quiero leerles ahora, si tienen la Biblia, me acompañan en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 8. Quería leerlo con la versión
lenguaje actual, que lo estudié con esa, pero la tablet no me... ¿Lo tenés tú? Tenés la Biblia, bien. Capítulo 19, verso 8, del 8 al 18. Porque todos necesitamos tener una experiencia con Dios. Todos tenemos que tener una experiencia personal con Dios. Tenemos que volver a las Escrituras para ver si lo que están diciendo del púlpito el predicador es tal cual. Por ejemplo, y a veces también las cosas que se muestran por internet, ¿no? ¿Cuántas ventanas tenía el arca de Noé? ¿Cuántas ventanas tenía? Un barco grande que medía 80 pies. A ver, ¿cuántas ventanas tenía? ¿Te acordás? No se acuerdan cuántas ventanas. Vayamos a la Biblia, eso lo tenés que estudiar. Una sola ventana. Sin embargo, yo veo que en las figuras siempre figura que parece un transatlántico, un crucero, un montón de ventanas. Sin embargo, Dios dijo que puso una sola ventana. ¿Cuántos caballos entraron en el arca de Noé? A ver, otro que no sea Ramiro. ¿Cuántos caballos? ¿Dos? ¿Dos caballos? ¿Uno solo? Y sin embargo la Biblia dice que entraron 7 caballos y 7 yeguas. Mira vos. Entraron de a 2 en 2, en parejas, parejitas, pero entraron 7 caballos y 7 yeguas. Vayamos a la Biblia, porque no todo lo que se habla de acá tenemos que respaldarlo en la Biblia. Por ejemplo, ¿para qué lado se peinaba el pelo Eliseo? No tenía pelo. Era calvo, o sea que no tenía pelo, no se peinaba. Bien, Maxi. Hay que escudriñar la palabra de Dios. Me lo contaron igual. ¿Ah, te lo contaron? Bien, eso te lo contaron bien. Hay muchos detalles en la palabra de Dios e incluso en los evangelios que uno dice, pero ¿por qué pone este pequeño detalle? Y sin embargo, por algo está escrito. Como dijo Daniel, es palabra de Dios inspirada por Dios. Vamos a leer entonces, le voy a pedir a Florencia que pueda leer. ¿Le alcanza el micrófono o le tengo que dar este? Capítulo 19, verso 8 al 18. Del capítulo 19 de Primera de Reyes. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta que llegó al monte Oreb, que es el monte de Dios. Allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche. Pero Dios le habló de nuevo y le preguntó, ¿qué estás haciendo acá, Elías? Él contestó, yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo. Me están buscando para matarme. Entonces él le dijo, sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento, Dios pasó por ahí. En inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento, Elías escuchó una voz que le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Él contestó, yo me he esforzado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Entonces Dios le dijo, anda, regresa por el mismo camino hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues, nombra a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel.
También nombra como profeta en lugar suyo a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de De esta manera, al israelita que escape de morir bajo la espada de Hazael, lo matará Jehú. Y al que no pueda matar Jehú, lo matará Eliseo. Pero debes saber que 7.000 personas no se arrodillaron delante de Baal, ni lo besaron. A ellos yo lo voy a besar con vida. 40 días caminó Elías, camino del desierto, decepcionado, o sea, desilusionado, deprimido. Se sentía solo, necesitaba fortaleza y estaba débil. Y se mete adentro de una caverna, de una cueva. ¿Dónde podemos encontrar a Dios? Ahí pasó un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento fuerte. Después del viento, un terremoto. Dios no estaba en el terremoto. Después del terremoto, fuego. Pero Dios no estaba en el fuego. Después del fuego, un silbo y apacible brisa. Y ahí Elías sintió que Dios estaba. A veces en este mundo, en nuestro trabajo, en nuestro estudio y correr de acá para allá, el internet que nos tiene siempre atrapados con el celular, incluso hasta cuando comemos o estamos en compañía, en vez de estar en compañía estamos conectados con los que están afuera, nos tiene reatrapados y no nos damos cuenta de que necesitamos un momento tranquilos, a solas con Dios. ¿Cómo llegamos a Dios? A Dios llegamos a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Le voy a pedir a Stephanie si puede poner una canción de Luis Alfredo Díaz que habla, ponela fuerte así se puede. Creo que no tiene imagen, sí, pero ponela si querés. Una canción de Luis Alfredo Díaz que interpreta este pasaje. Por el desierto, un día de camino, deseo morir, se quedó dormido, deseo morir, y se quedó dormido. Levántate, que queda todavía y que queda todavía mucho camino por andar. Se levantó y marchó 40 días, llegó al monte de Dios. Y pasó delante de él un viento poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas, pero Dios no estaba en aquel viento. Y vino tras el viento un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego, pero tampoco estaba Dios en aquel fuego. Y vino tras el fuego un ligero y blando susurro. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió el rostro con su manto
me buscan, me quieren matar. No temas, hijo mío, vuelve por el camino por el que has venido. Elías se fue de allí y encontró a Eliseo que estaba arando la tierra con 12 pares de bueyes. Y iba guiando la última pareja de bueyes cuando Eliseo pasó delante de donde estaba Elías. Este le puso la capa encima a Eliseo y de esta manera le indicó que él sería profeta en su lugar. Eliseo dejó los bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame darle un beso a mi padre y a mi madre para despedirme y después te seguiré. Elías le contestó: está bien, ve a despedirte, pero recuerda lo que yo he hecho contigo. Eliseo dejó a Elías y fue a buscar 2 toros suyos y los mató. Tomó la madera del yugo que unía a los toros y con ella hizo fuego para asar la carne. Eliseo invitó a su gente a comer la carne asada y luego se fue a buscar a Elías. Desde ese momento, Eliseo fue su ayudante. Y acá comienza el discipulado de Eliseo. ¿Qué encuentra Elías en Eliseo? Una persona que estaba trabajando. Cuando un maestro necesita a alguien para trabajar en la obra de Dios, no va a ir a buscar a alguien que no está haciendo nada. Está en la playa descansando y que no tiene trabajo y que tampoco está buscando el trabajo. Dios va a buscar a alguien que esté activo, aunque no sea en la obra de Dios, pero alguien que esté activo, que sepa lo que está haciendo. Y una manera que era en la antigüedad, los profetas se sacaban la capa y la tiraban sobre una persona, y esa persona sabía que la habían identificado y que la estaban llamando para ser un profeta. Y un profeta no se hace de la noche a la mañana. Un misionero no se hace de la noche a la mañana. Un pastor no se hace de la noche a la mañana. Un líder en la iglesia necesita trabajar en su vida, estudiar la palabra de Dios. Y acá comienza el discipulado de Eliseo. Se pega, deja todo. ¿Qué hace? Mata a 2 toros, quema el yugo, quema las cosas que ya no va a utilizar más. Hace un asado, junta a los amigos, le explica lo que va a hacer y se va detrás de Eliseo. Y de ahí en más, de ahí en adelante, 8 años. 8 años de escuela, 8 años de discipulado, siguiendo al profeta. Uno de los profetas mayores en la historia por los milagros que había hecho Elías. Qué lujo. Qué lujo poder estar al lado de un maestro aprendiendo tanto. ¿Se acuerdan que les dije que Elías estaba muy deprimido? Pero ahora consigue a su mejor ayudante.
La vida pasa para todos. Eliseo le sirve y tiene la mejor escuela con Elías. Pero hoy estamos y mañana serán otros los que sigan en la obra de Dios. Hoy estamos, pero mañana serán los que nos preceden. Qué responsabilidad para los maestros de la iglesia en capacitar, en enseñar a los que van a ser los futuros pastores, ancianos, líderes, maestros en la iglesia. Y así como pasaron esos 8 años, llegó un momento que Dios quiso llamar a Elías al cielo, a su presencia. Y Elías, con respeto, le dice a Eliseo: Eliseo, quédate acá porque no quiero que vos veas cuando Dios me llame a su presencia. ¿Verdad que después de estar tantos años con una persona, ser querido, haber aprendido tanto, duele la separación? Duele la separación de un ser querido. Porque por más que seamos creyentes, hijos de Dios, la separación, la muerte, saber que no lo vamos a ver más acá en la tierra, causa un dolor. Y ahora llegó el momento en que Elías iba a partir al cielo. Y entonces le dice Elías: quédate acá porque yo voy a ir a Betel. Los que conocen un poco de geografía, está el mar de Galilea arriba y baja el río y entra en el mar Muerto. Y pegado al Jordán, al río Jordán, donde Jesús muchas veces caminó por ahí, estaba Gilead. Entonces, cuando le dice eso a Elías, Eliseo le dice: no, yo no te voy a dejar. Yo voy a seguir contigo. Pero qué discípulo, qué alumno fiel. Yo quiero seguir aprendiendo hasta el último momento. En los momentos difíciles parece que la gente que incluso uno considera buena,